Hi guys, welcome to this new explanation. This will be the explanation for unit number 2, and for today we are going to check all of the grammar topics and the vocabulary that we are going to learn and we are going to practice in this new unit. Sean todos bienvenidos a la explicación de la unidad número 2, donde vamos a revisar la gramática y el vocabulario que se relaciona con dicha unidad. Okay, guys, as you can see here, you can see the topics for the unit. We have some grammar topics and some vocabulary topics. So, for the grammar stuff that we are going to review, we have the present continuous, and we are going to check all of the forms, the affirmative, the negative, and also the interrogative form. And for vocabulary, what we are going to study today is vocabulary related with clothing and accessories. Para la gramática vamos a estudiar el presente continuo, vamos a estudiar todas sus formas, afirmativa, negativa y de pregunta. Y también acá vamos a estudiar cuáles son esos spelling rules, esas reglas para añadir ing a los verbos. Y en cuanto a la parte de vocabulario, vamos a revisar todo el vocabulario que se relacione con ropa o con accesorios. Okay? So we are going to start here with our explanation. And the first topic that we are going to study is present continuous. So guys, for this, we are going to watch a video. This video is really short. And we are going to study like an introduction. This is a video for giving you an introduction to what is the present continuous, or when do we use it, and some rules. Listo, vamos a ver un video muy cortico acerca de el presente continuo. Acá nos dan algunas reglas y nos dan una explicación corta, pero muy buena en cuanto a lo que es el presente continuo y cuándo lo utilizamos. Entonces vamos a ver el video. Ok. A mi canal. Hoy en Help vamos a estar trabajando con el present continuous o presente continuo. ¿Cómo se forma este tiempo? Bien, arrancamos con la persona que realiza la acción. Luego usamos el verbo be, que va a ir conjugado según la persona. Y por último, el verbo, la acción, va a llevar ing. Vamos a ver un ejemplo. We. Para we, el verbo be se conjuga con are. We are. Y vamos a elegir, por ejemplo, play, le agrego ing, me queda we are playing. Estamos jugando. Bien, paremos acá. Hay algunas reglas que respetar cuando le agrego ing a los verbos. La mayoría de los verbos, como watch, visit, sleep, play, le agrego ing y me queda watching, visiting, sleeping, playing. No hay drama. Pero si mi verbo termina en e, por ejemplo, dance, fake, give, esa E desaparece y recién ahí agrego ing. Faking, giving, dancing. Si termina en doble E, no tengo ese problema. Si termina en doble E, como she, agrego ing. Sheing. O agree, agreeing. Pero si termina en I latina más E, como die, desaparece esa I latina, esa E, cambio por Y y recién agrego ing. Dying. Hay algunos verbos cortos que no los puedo separar en sílaba, que terminan en consonante, vocal, consonante. Cuando esto pasa, hay una regla que duplico esa última consonante para poder conjugar el verbo. Entonces, run, que termina en N, agrego una N y después ing. Me queda running. Bien. Esta es la conjugación, pero ¿cuándo lo usamos? Lo vamos a usar para hablar de cosas que están sucediendo ahora, cuando estoy hablando, en este momento, estoy viendo qué está pasando. Por ejemplo, I am teaching, ¿sí? Para I, el verbo be es am, y teach agrego ing. She is swimming, esto está pasando ahora, ella está nadando. She is swimming. Un ejemplo más. They are dancing.
Ellos están bailando. Van a ver que la ing sería como el ando endo del castellano. También lo uso para hablar de cosas que empecé y aún no terminé. O sea, estoy en medio de esa acción. Por ejemplo, I am reading Harry Potter. No lo estoy leyendo ahora estoy explicando este video. Pero es algo que empecé. Y todas las noches leo un capítulo, por ejemplo. Estoy en medio de esa acción. Aún no terminé de leerlo. Entonces está bien decir, I am reading Harry Potter. Otro ejemplo más, veamos. Por ejemplo, puedo decir, My sister is learning French. Mi hermana está aprendiendo francés. Ahora, my sister capaz en este momento está viendo la tele. No es que está aprendiendo francés, pero igual que el ejemplo anterior, es algo que comenzó este año. ¿Sí? Y aún no terminó. Le quedan un par de clases más hasta saber bien francés. Un ejemplo más, we are watching Stranger Things. Bien, entonces dijimos, ¿qué lo uso? Para hablar de cosas que están pasando ahora, en el momento en que hablo. Para hablar de cosas que estoy en medio de la acción y aún no terminé. Me queda un uso más. Son cosas planificadas para un futuro. Y este es un futuro próximo. Por ejemplo, I am visiting Susan tomorrow. Voy a estar visitando a Susan mañana, ¿sí? Esto va a estar pasando mañana. Entonces, I am visiting Susan tomorrow. They are coming to the party. Están viniendo a la fiesta, ¿sí? Mañana ellos están viniendo, van a venir a la fiesta, ¿sí? Va a estar pasando esto. Entonces puedo usar la ing. Bien, entonces, esto sería todo por hoy. Una pequeña introducción al present continuous. Espero que haya sido fácil y que te quede más claro todo. Okay, guys, so that was the brief introduction to what the present continuous is. But now, what we are going to do is we are going to give more details and more information about it. So let me open here my presentation. Okay, so here we have it. So the girl talk about when do we use the present continuous. Lo primero que hablaba la chica era cuando utilizamos el presente continuo. Vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos acá dos personas que están hablando. La primera persona pregunta, Is your mom at home today? And the second person answers, Yes, she isn't working today because she's ill. She's sleeping at the moment. Entonces nos contesta, nos pregunta, ¿está tu mamá en casa hoy? Sí. Ella no está trabajando hoy porque ella está enferma. Ella está durmiendo en el momento. So, we have here the following. So we have here the following. So the young girl talks about two different actions, ¿cierto? La chica de amarillo nos está hablando de dos acciones diferentes. The first action, her mom isn't working today, and the second action, she's sleeping at the moment. Vamos a ver acá. Which of these two actions is a temporary action? ¿Cuál es una acción temporal? What do you think? And which of these two actions is happening right now? Entonces acá tenemos dos acciones. Which one is temporary and which one is happening at the moment? Temporary, she isn't working today, and it's happening right now. She is sleeping at the moment. We are going to watch here. So, here we have. What are the uses? ¿Cuándo usamos el presente continuo? For action happening now. Para acciones que estén sucediendo ahora. For example, this action is happening in this moment. At the same time, the girl is speaking. Esa acción que acabamos de nombrar está sucediendo al mismo momento en el que la niña está hablando. Cuando ella dice she is sleeping, es una acción que ¿cuándo está sucediendo en la línea de tiempo? Ahora, now. Por eso nos dice, she's sleeping at the moment. Entonces, primer uso de presente continuo para hablar acerca de algo que sucede en el momento. Second, use of present continuous for temporary actions, para acciones temporales. The action is not permanent. The mom
usually works. So this is different from normal. Entonces, cuando sea una acción que no es permanente, ahí también podemos utilizar este presente continuo. Por ejemplo, she isn't working today because she's ill. Como pueden ver, es una acción temporal. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos otro uso de present continuous, que es otro uso que no tenemos en la presentación, y era el que ya nos mencionaba, that we can use the present continuous to talk about future plans. Lo podemos utilizar para hablar acerca de planes en un futuro. Este futuro tiene que ser un near future, tiene que ser un futuro cercano. Y siempre tenemos que dar la palabra de cuándo lo vamos a realizar. Por ejemplo, podemos decir, I'm going out with my friends tonight. ¿Ya? Vean que acá estoy utilizando presente continuo. I'm going out with my friends. Y estoy diciendo cuándo voy a realizar esa acción. I'm going out with my friends tonight. Otro uso, no sé, lo que vaya a hacer mañana. Entonces puedo decir que voy a ir a hacer ejercicio. Entonces puedo también decirlo utilizando el presente continuo. I'm exercising tomorrow. Y con esto lo que estoy diciendo es que mañana, ¿sí? Mañana voy a ejercitarme. Entonces, otro uso de present continuous to talk about future plans. Y tiene que ser en un futuro cercano para que lo podamos utilizar. Listo. Ahora vamos a ver acá cuál es la gramática. Ok. Para presente continuos, lo podemos utilizar para hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas o preguntas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Cuando hacemos una oración afirmativa, vamos a tener un auxiliar. Ese auxiliar que nos va a ayudar a hacer oraciones afirmativas en presente continuo es el verbo to be. Entonces tenemos que recordarlo, que iría con I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. ¿Ya? Y es importante saber que siempre que hagamos una oración en presente continuo, tiene que ir con la terminación en ing. Entonces, para una oración afirmativa, ¿qué vamos a tener? Sujeto, auxiliar to be, verbo en ing, y pues si hay un complemento, lo ponemos. Si lo que queremos hacer es una oración negativa, ¿qué tenemos que ver? Perdóname. Oh my God. Okay, this is not working. Okay, no problem. So, para una oración negativa, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es en una oración negativa poner este verbo to be que tenemos como auxiliar en su forma negativa. Entonces, nos va a quedar I am not, you are not, o I'm not, you aren't, he is not, o nos puede quedar he isn't, nos puede quedar they are not, o nos puede quedar they aren't, dependiendo del sujeto que estemos hablando. Entonces, siempre que queramos hacer una oración negativa, lo que tenemos que hacer es agregar el not después del verbo to be. El resto nos va a quedar igual, sujeto, to be, not, verbo en ing, más un complemento si lo hay, ¿ya? Ok. Cuando tenemos preguntas, ¿qué pasa, chicos? Nosotros en inglés podemos hacer dos tipos de preguntas. El primer tipo de preguntas que podemos hacer es closed questions, o sea, preguntas de sí o no, en las cuales vamos a preguntar algo y la respuesta que nos pueden dar es o sí o no. Cuando hagamos yes, no questions, vamos a comenzar con el auxiliar. Siempre que hagamos una pregunta, pues va a ir primeramente el auxiliar to be, luego iría el sujeto y luego el verbo. Cuando hagamos preguntas de sí o no,
entonces vamos a tener que responder con una respuesta de sí o no. Cuando utilicemos una respuesta de sí o no, lo que tenemos que poner es el sujeto de la oración de la que estemos hablando y el verbo to be, y pues si es negativo tenemos que agregarle la negación. Entonces veamos acá el ejemplo. Is she sleeping? Podemos decir yes she is or no she isn't. La otra clase de preguntas que podemos hacer son open questions o preguntas de WH. Cuando hacemos open questions es porque la respuesta que nos va a dar puede ser o puede tener distintas posibilidades. Yo puedo preguntar where, puedo preguntar when, puedo preguntar why, puedo preguntar how, ¿sí? Puedo preguntar dónde, cuándo, cómo. Y pues dependiendo si yo pregunto dónde, pues va a tener diferentes motivos. Por ejemplo, si yo te digo, ¿dónde estás escuchando este video? Where are you listening to this video? You can answer to me, I am listening to this video in my cell phone or in my computer, ¿ya? Tiene distintas posibilidades. Entonces, cuando hagamos un open question, siempre lo vamos a empezar con un WH word. Si queremos hacer un open question con el presente continuo, solamente tenemos que añadir la palabra why, and that's it. O el WH word que nosotros queramos, ¿sí? Ya sea why, ya sea where, ya sea when, ¿sí? Dependiendo de la que nosotros queramos escoger. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que este WH word, cuando hagamos una pregunta en presente continuo, lo tenemos que poner justo al inicio, justo antes del verbo to be. Esa sería como tal la gramática. A lo largo del video yo voy a ir poniéndoles ciertos ejercicios para que ustedes vayan de una vez practicando pues la gramática que se está explicando. Ok, bueno, acá tenemos un review. Para este review me voy a ir al documento PDF. Este documento PDF va a estar disponible para ustedes debajo de este video como un recurso para que ustedes tengan esta misma información que yo estoy compartiendo en la presentación del video a la mano cuando ustedes empiecen pues a realizar su tarea. Entonces vamos a hacer acá un review. Lo que es el present continuous. Cuando lo utilizamos, we use the present continuous to show that something is happening now or for a limited time. Entonces acá, para acerca de algo que sucede en el momento o una cosa temporal que sucede por un tiempo limitado. Recuerden que el otro uso también es para hablar acerca de planes en el futuro. For example, he is talking on the phone, it's happening now. I'm living in Tokyo now, it's for a limited time. Pendientes acá en cuanto a las estructuras, afirmativo, negativo o preguntas, que pueden ser preguntas de sí o no, o pueden ser preguntas de WH. Ya lo vemos. Entonces nos dice acá, para la parte de oraciones afirmativas, lo único que tengo que utilizar es el verbo to be, que ustedes lo pueden poner en completo o en contracción, de acuerdo al sujeto del que estén hablando. Esto tienen que hacerle ahí la concordancia, ¿sí? Que igual esto ya lo hemos visto. Verbo to be, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Y el verbo, sí o sí, siempre lo tenemos que poner en ing, con el gerundio. Y pues aparte de esto vamos a tener un complemento. En cuanto a la parte de negación, hacer una oración negativa, tenemos exactamente lo mismo, solo que vean que después del to be le estoy agregando la palabrita not. Pero me queda toda la estructura igual a la forma afirmativa, solo que como esta es negativa, pues le tengo que agregar la palabra not. Como ven, si quieren lo pueden hacer en contracción, aren't, o lo pueden dejar sin contracción, are not. Si el sujeto corresponde con el verbo are. Y acá tenemos preguntas. Recuerden que si son
closed questions van a empezar por el verbo to be. Are you, for example, eating? ¿Estás comiendo? En este caso, pues no tendría el sentido si diríamos are you doing, como estás haciendo, ¿sí? Tenemos que agregarle en este caso entonces un WH word. Entonces, por ejemplo, en este caso, por eso yo le agrego what are you doing, para que me quede ¿qué estás haciendo? Pero, pues recuerden, si es un yes no question, empezaría directamente desde el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be. Bueno, vamos a continuar acá con las reglas del deletreo de ing. ¿Cómo le pongo ing a los verbos? Entonces nos dice acá. The spelling of the ing form of the verb can change depending on the stem of the verb. The stem is the part of the verb you find in the dictionary. For example, swimming, the stem is swim. Entonces, siempre para añadirle ing a los verbos, tenemos que coger ese verbo en su forma base. Some examples, some examples here. Dance cambiaría a dancing. Eat cambiaría a eating. Y eat cambiaría a eating. Si ven, todos estos verbos terminan en ing. Y para hacer el ing siempre estoy cogiendo la forma base del verbo. Pero acá hay algunos cambios, porque no todos los verbos quedan igual. Entonces, para la mayoría de los verbos acá, most verbs, solamente le añadimos el ing. Eat, eating. ¿Sí? Solamente le añadimos ese ing. Pero hay unos verbos que tienen algo especial. Entonces, por ejemplo, para los verbos que terminan en e, si el verbo termina en e, remove e and add ing. Remueves la e y añades ing. Por ejemplo, dance, dancing. Vean como acá. The e has been removed. La e la removimos. Los verbos que terminan en ie, ¿qué pasa? Vamos a change ie to y. Vamos a cambiar la ie para una y. Entonces, por ejemplo, como lie, cambiamos la ie y añadimos una y ing. Si el verbo termina, verbs ending in consonant, vowel and consonant, si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a doblar la consonante. Por ejemplo, veámoslo acá, swim. Entonces, swim tiene una consonante que es la W. Siempre cogemos el verbo como de atrás hacia adelante. Entonces, W, consonant. Vowel, ¿cuál sería el vowel o la vocal? La I. Y la otra consonante, consonant, ¿cuál sería? La M. Entonces, consonant, veámoslo acá otra vez. Consonant, vowel, and consonant. Si el verbo termina en consonant, vowel, consonant, ¿qué hacemos? Double de consonant. O sea, doblamos la última consonante, en este caso la N. And that will be it. The ing for the verb. Luego de esta explicación, pues vamos a estar haciendo un ejercicio acá en nuestro video interactivo para que ustedes lo practiquen. Bueno. Y acá tenemos lo que es nuestro vocabulario de clothing and accessories. El vocabulario pues se aprende practicándolo. Acá simplemente les vamos a exponer cuál es el vocabulario que ustedes van a estar utilizando en esta unidad para pues lo que corresponde a la tarea. ¿Listo? Lo importante es que ustedes siempre utilicen el vocabulario que se les da en las unidades. Entonces lo voy a poner acá para que lo repasamos y que ustedes lo tengan presente al momento de hacer las actividades. Entonces, what kind of vocabulary we are studying? ¿Qué tipo de vocabulario estamos estudiando? Vocabulary related with clothing and accessories. Vocabulario relacionado con ropa y accesorios. Entonces, vamos a ver vocabulario relacionado. Algunas de estas palabras ustedes ya las conocen porque son muy comunes, pero puede que otras prendas y accesorios no. So, we are going to start. T-shirt, shirt,
dress, skirt, cap, hat, jacket, sweater, coat, socks, shorts, trousers, shoes, scarf, gloves. And here we have more vocabulary. Acá tenemos más vocabulario. Jeans, watch, glasses, bag, trainers. Estos trainers son los zapatos que utilizamos para hacer ejercicio. Entonces a esos zapatos se le denomina trainers. Suit, un traje elegante. Blues. Esta es una blusa, ¿sí? No es ni siquiera una camiseta ni una camisa, sino una blusa, una camisa elegante, como por así decirlo. Blues. Raincoat, un abrigo para la lluvia, como un impermeable. Tie, sunglasses, las gafas para el sol. Belt and wallet. Slippers. Los slippers son nuestras pantuflas. Esos serían los slippers. Underwear, pues la ropa interior. Flip-flops. Estos flip-flops son las chanclas. Swimsuit. Este swimsuit es un traje para nadar. Entonces, un traje de baño. Swimsuit. High heels, tacones. And tank top. Un tank top es un esqueleto pegado al cuerpo. Eso es un tank top. And eso sería todo, chicos. Eso sería todo por la unidad. Con esta unidad yo les voy a estar subiendo algunos ejercicios adicionales de práctica que es bueno que ustedes los desarrollen para practicar un poquito más. Voy a poner unos ejercicios de listening, voy a poner unos ejercicios de reading y voy a poner otros ejercicios de gramática para que los desarrollen y así nos vayamos preparando para tener la gramática de la tarea, el vocabulario de la tarea y también para pues nuestro examen. Anexo a este video también van a estar, como siempre, nuestras dos actividades H5P. Recuerden que las actividades que dicen graded son las actividades que tienen una nota, ¿ok? Entonces, esas son las actividades H5P que entrarían como nota. I hope, guys, that you have enjoyed this video. I hope that you have learned a lot and hope to see you in the next video, okay? Bye-bye and see you in class.